Al llamar con decisión, elijo mis días vivir y ser un hombre fiel, y hasta el fin mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Una decisión. Respondo al llamar con decisión. Elijo mis días vivir y ser un hombre fiel, y hasta el fin mi todo doy, y por la gracia del Señor es que respondo al llamar. Fieles, fieles en todo. A veces cuando pensamos en fidelidad matrimonial, hay que guardarla. Pero la fidelidad a la que Dios nos llama va más allá y abarca todas las áreas de la vida. Fieles en todo, no defraudando, dice Tito, sino mostrándonos fieles en todo. ¿Qué es un hombre fiel? ¿Qué es una mujer fiel? A veces se dice, el hermano es muy fiel, la hermana es muy fiel. Bueno, hermano, ¿qué es lo que significa? Bueno, porque va a la iglesia, porque es una buena persona. Daríamos una cantidad de sinónimos. Una persona fiel, hermano, es una persona confiable. Una persona fiel es una persona confiable. Es una persona que se le puede confiar los sentimientos, la confianza o los bienes materiales y no ser defraudados. Eso es un hombre fiel, una mujer fiel, fiel para con Dios, obviamente, fiel para con los hombres, fieles para con todos, dice el texto bíblico. Se han tergiversado tanto las cosas en estos días que se ha reformulado el concepto de fidelidad. No hace mucho le preguntaron a una persona muy conocida en televisión si creía en la fidelidad, obviamente matrimonial. Y esta persona muy conocida dijo, bueno, yo creo en ser fiel con uno mismo. Creo que lo importante es ser fiel con uno mismo, con lo que uno siente, con lo que uno desea. Pero no es el concepto de fidelidad al que apela Dios en la palabra de Dios. Esto es un concepto totalmente egoísta, propio del tiempo en el que estamos viviendo. Pero ¿cuál es el problema? Que al permanecer nosotros viviendo en medio de una generación perversa, como dice la palabra de Dios, se pueden tergiversar nuestros principios de fidelidad al Señor y a las personas. Yo creo en ser fiel conmigo mismo. No lo enseña esto la Biblia, no lo enseña la palabra de Dios. Es un siglo marcado por el egoísmo, decíamos, por el individualismo. Y el individualismo se considera a sí mismo, no considera al otro, no considera sus sentimientos, no considera la confianza, no considera nada, vive para sí. La palabra de Dios dice, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si vivimos, es para el Señor que vivimos. Y aún si morimos, es para el Señor que morimos. Y hermano, Dios nos llama a ser fieles, confiables para con Él. Sobre el final lo vamos a considerar por ser un punto tan importante, fieles para con Dios, fieles con nuestras esposas, con nuestros esposos, los que estamos casados, sí, fidelidad matrimonial. Hoy se ha puesto de moda la infidelidad, es una picardía, es ser transgresor. Dice Proverbio que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que procede de esta manera no es vivo. ¿Cuántas personas se han enredado en un montón de problemas y cuántos crímenes pasionales encontraron la raíz brutales en este tipo de cosas? Pero hoy el porcentaje de infidelidad matrimonial es altísimo, tanto en hombres como en mujeres. A veces se hacen encuestas y el hombre es más infiel que la mujer. El ser humano es infiel por naturaleza, quiere ser fiel consigo mismo. Por tanto, si le gusta lo que está comiendo el de al lado, se lo va a quedar. Así piensa la gente que no conoce al Señor. Que para nosotros, fieles con nuestras esposas, fieles con los esposos. Y hermanos míos, la fidelidad es el no secreto entre los maridos, entre los esposos, sin secretos, sin nada hecho a espaldas de mi señora. ¿Se entiende? No es llegar a sacarse la ropa en un lecho ajeno y acostarse con otra persona. Eso es cometer adulterio. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice Dios. Es muy fuerte la palabra.
no es vivo. La infidelidad es un espejismo, es mentira. Es mentira, es algo que parece como los espejismos, ¿no? Propios en el desierto o aquellos famosos del canto de la sirena. Es tirarse al agua para morir congelado, nada más. Nunca es una salida. Dice que los celos del hombre son su furor y no va a perdonar. Muchos crímenes pasionales se generan en este tipo de cosas. Pero viniendo al pueblo de Dios, hermanos, fieles a nuestros hogares, fieles. Dice Job, a quien hoy citábamos, hice un pacto con mis ojos. Job capítulo 31. Qué entereza la de este hombre, ¿no? Y qué prueba que soportó a la estatura de su entereza. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen de Israel? Decía Job. Hermano, no llegar a acostarse con la vecina es el extremo, es el adulterio. Pero el adulterio, la infidelidad puede estar en el corazón. En el chateo, que mi señora no conoce con quién chateo. En el llamado de teléfono, que mi señora no sabe con quién hablo. Hermano, mi señora y tu marido tienen que saber todo acerca de vos. Y ella sabe todo acerca de mí. Puede revisar el celular, totalmente. Puede revisar la casilla de correo, si es que la uso. No es mi caso porque no se usa la máquina. Lo que fuere. Es un hecho infiel hacer algo que el otro no sepa, a menos que sea una sorpresa agradable para su fiesta de cumpleaños. Es el sentimiento infiel. Y cuando uno se cuida de estas cosas, difícilmente caiga en la cama ajena, difícilmente. Porque para llegar a la cama ajena hay que traspasar un montón de barreras y luces amarillas que luego se ponen rojas. Cuando alguien termina cayendo en adulterio y en infidelidad, ignoró un montón de señales de peligro que se fueron encendiendo. Que tal vez era que no tenga un número de teléfono que no corresponde en su teléfono celular. Ni en su chateo, en sus contactos. Es un problema el chat. Yo no sé si es verdad. Se dicen tantas cosas. Que aumentó notablemente el número de divorcios a partir de Facebook y de tantas formas más de vinculación internauta, contra las cuales no estoy en desacuerdo. Pero es muy fácil decir cosas por chat. Y el teléfono. ¿Sabe tu esposa? ¿Sabe tu marido? Muchas veces lo conté, que en una reunión de matrimonio se estaba hablando la dueña de casa de su mejor amigo, y yo pensaba dentro de mí con qué buenos conceptos se refiere a su esposo. El mejor amigo era otro, no era el esposo. Y el esposo estaba de acuerdo, no le parecía mal. No, hermano, no hay mejor amigo que mi señora. No hay mejor amigo que tu marido. Y no hay nada a espaldas de él. Hermano, ¿se entiende el concepto de fidelidad dónde va? Donde lo ponía el Señor. Si no es pensar como los fariseos, que el adulterio es llegar a la cama y sacarse la ropa. El adulterio es mirar a la mujer y codiciarla. Nada que ella no sepa, nada que él no sepa, nada oculto, nada. Transparencia en el matrimonio. Me gustaba mucho la canción y le pedí a Ezequiel que la cante, porque yo decía, esto es una elección. Hoy se está hablando de la infidelidad como una fatalidad. La gente suele decir, y bueno, nos pasó, se dio. No lo dice Dios. No lo repitamos nosotros. Los seres humanos somos más que una bolsa de hormonas, grasa y tejido muscular. Me resisto al concepto moderno que nos trata como animales en celo, que nos vamos a parear en la puerta de casa dentro de poco si es necesario. Esto es rebajar la gloria del hombre en la creación, la gloria de Dios en la creación del hombre. Aún en los hombres y mujeres que no conocen a Dios, porque su espíritu y su razón le dan la posibilidad de decir que no. Cuando Caín quería matar a su hermano, Dios le dijo, tenés la posibilidad de no hacerlo. No tenía el Espíritu Santo Caín. Ahora, si no, mira que el pecado está a la puerta. Hermano, tenés la posibilidad de no hacerlo. No es una fatalidad la infidelidad. Hoy dice, no, es adicto al sexo. Es patológico, dice lo de esta persona. Yo entiendo que hay patología, sería un tema para charlar otro día.
Pero hermano, lo voy a seguir diciendo todo el tiempo que pueda. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No somos una bolsa de hormonas que entra en celo los 365 días del año. Que se puede vivir sin sexo, porque a veces llega la enfermedad, porque a veces llega la dificultad, porque a veces llegan los problemas. Que le puedo decir que no a mi compañera de trabajo, que parece un espejismo porque siempre la veo como en la televisión. Y las figuritas de televisión, es mentira la figurita de televisión, es un espejismo. Tal vez no puedas vivir con la figurita de televisión y convivir toda la vida como con tu mujer o vos con tu marido. Es un espejismo, es mentira. Y es nuestra elección. Respondo al llamar con decisión. Elijo mis días vivir y ser un hombre fiel. Y hasta el fin mi todo doy. Y por la gracia del Señor. Si no estaríamos en el intento de Pedro, ¿no? A la muerte iré contigo. No, hermano, lo nuestro se puede terminar en la puerta. Por la gracia del Señor es que respondo al llamar. Distintos, fieles en todo, fieles en el teléfono celular, fieles en el chateo, fieles en las cartas, en lo que sea, nada que ella no sepa. Los secretos en el matrimonio generan distancia, espacios. No lo tiene que haber. Difícilmente terminemos en una cama ajena. ¿Con quién más tenemos que ser fieles? Los que tenemos la gracia de tener hijos con ellos, tenemos que ser fieles con nuestros hijos, que tenemos que alimentarlos, obviamente, que tenemos que darle educación y vestirlos, como hace todo el mundo. ¿Y qué es lo que excede al padre cristiano y a la madre cristiana? Que tenemos que darle ejemplo. Hermano, no defraudemos a nuestros hijos. No hay peor defraudación para un hijo que la de sus propios padres. Que sus padres caigan delante de sus ojos, porque son sus modelos por naturaleza. Creció viéndolos, aprendió a caminar de la mano de ellos, habla como ellos, camina como ellos, hasta que es defraudado, como no lo hacen ellos. No es pagarle un buen colegio solamente, hermano, no es comprarlo. Yo he escuchado padres que me dicen, no entiendo cómo hizo así, yo le di todo. A lo mejor no le diste ejemplo. Y a lo mejor puede vivir sin la última tecnología nuestro hijo, seguro que sí. Y aún con alguna escasez, seguro que sí. Pero no sin las palabras con las que le enseñó su madre. Hermanos, ejemplos. El otro día escuché una frase y la apropié enseguida. Me gusta mucho la frase. Resumen los grandes discursos que se olvidan. Decía un pastor el otro día en un encuentro, ¿dónde está el futuro de la iglesia? La gente dice, en los jóvenes. No, mis queridos, en los mayores. No están los jóvenes. Están los mayores, porque si los mayores no le damos ejemplo a los jóvenes, difícilmente siga la iglesia en los próximos 20 años. Es tu responsabilidad y es la mía. Por eso, como tantas veces también he citado, oraba un padre al Señor, Señor, haceme como vos, porque Él quiere ser como yo. Y si yo falto una vez a las reuniones, Él va a faltar 5. Y si yo leo cada tanto, Él no va a leer nunca. Y no hay nada peor que ser defraudado por los propios padres. Cuando son inconversos uno no espera otra cosa, porque el joven que tiene sus padres que no son del Señor, bueno, dice no son del Señor, voy a orar, voy a ganarlos. Pero en muchos campamentos con chicos que me quedé a hablar, contándome una problemática terrible, al preguntarle, decime querido, ¿tus padres son cristianos? Sí, son cristianos. Y mi papá es el pastor de la iglesia. Entonces nos deja ya sin argumento. O es el diácono. Son creyentes pero no se lo toman en serio. Ese chico tiene esquizofrenia espiritual. Tiene la cabeza partida. Le rompieron la cabeza. Y hay más esperanzas para un chico inconverso que para un esquizofrénico espiritual. Para un chico que tiene padres que no se lo toman en serio. Y esos padres hoy somos nosotros. Y algunos son abuelos. Ejemplo, hermano. Esa es la forma de ser fiel con los hijos. No es comprarle todo lo que quieran, porque a veces no se puede. Pero ejemplo sí.
qué fácil. No, hermano, yo no dije que era fácil en ningún momento. Yo dije que Dios te llama a vos y a mí a darle ejemplo a nuestros hijos. Es el mejor mensaje. Si yo le tengo que explicar a mis hijos el Evangelio, a esta altura del partido, hermano mío, estamos perdidos. Ya tienen que haber entendido cuál es el Evangelio, cuál es el llamado y cuál es el negocio y gran vocación de la vida. ¿Por qué? Porque lo han visto. Aquellos que los tienen chiquitos y los están acunando en carritos. Aquellos que los van a encargar. Sí, todo lo que damos siempre, todo lo que hablamos de la crianza de hijos. Pero ejemplo, la forma de ser fieles con ellos, fieles con los padres. Algunos estamos en la mitad de la vida, o un poquito más allá, o estaremos al final y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, más o menos cronológicamente estamos en la mitad. Como en el sub y baja, estamos en la mitad. De este lado están los chicos, de este lado están los padres, que con los años vuelven a ser chicos y necesitan, tanto como los chicos. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No seas insensato, no sea yo un insensato, hermano. Tenemos que ser fieles con nuestros padres. Me encanta la figura de José cuando Dios le dijo a Jacob, anda a Egipto. Allí José va a cerrar tus ojos. José sostuvo a su padre y a sus hermanos culpables. Y cerró los ojos de su padre Jacob después de haber tenido la bendición para sus hijos. Para Efraín y Manasés, para los que nacieron en Egipto. Yo quiero ser José. Tenemos que ser José. Tenemos que elegir ser José. Hermano, el mal no es una enfermedad, es una elección. Tenemos que elegir lo contrario. Como seres humanos y como creyentes, llamados por Dios. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando repite un montón de veces las mismas cosas. Cuando por ahí a lo mejor habrá que cambiarle un pañal, vaya a saber cuántas cosas más. Cuando necesitan. La familia pasa de 2 hijos a 4 o a 6, los 2 de ellas y los 2 nuestros. Y el deber es el deber de los hijos. Hermano, que Dios nos dé la buena parte de José. A veces no se puede, a veces los padres tienen que a lo mejor terminar los días en un instituto médico porque no se le pueden dar los cuidados que se necesitan. Pero si se pueden o si están sanos, hermano, no los menospreciemos. Así hace esta sociedad idiota en medio de la cual vivimos que desprecia a los viejos. No valen de nada, los viejos no consumen. Ese es el problema. Entonces los viejos no valen nada. Cualquier civilización que llegó un poco lejos tuvo lo que se llama una jerusía, un consejo de viejos. A lo mejor no son más inteligentes, pero seguro que ya tropezaron con la piedra, que los jóvenes están por tropezar. Y en el último de los casos, mis hermanos, tenemos un deber y una obligación para con ellos. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Fieles en nuestros trabajos. Efesios capítulo 6, vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 5. Donde hay consejos para todos. Dice, siervos, empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, aquellos que se ponen a trabajar cuando entra el jefe. Así no. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fidelidad en el trabajo.
Fidelidad en el trabajo. Hermano, tenés que ser el mejor de tu trabajo. Yo tengo que ser el mejor de tu trabajo. Es razonable y esperable que con el tiempo la empresa ponga cosas en manos de ese hombre o de esa mujer creyente. Porque Dios está con él. Vuelve a ser el caso de José. Pusieron todo en manos de José. Era un preso José. Pero era un hombre fiel. Y la gracia de Dios estaba con él. Dice Proverbios, ¿viste hombre diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. No trabaja cuando entra el jefe. No se hace el chancho y falta y le pide un certificado médico a algún médico amigo para faltar. No se hace el enfermo. Trabaja para el Señor, porque es empleado de Jesucristo. Y cuando se trabaja de esa manera, es muy bendecido. Nunca le falta trabajo. Y su empleador da gracias a Dios. Y no tiene que decir como algunos empleadores, puedo llegar a emplear a cualquiera menos a un creyente. Esto lo dicen algunos hermanos que tienen empresas, porque finalmente fue el creyente que le terminó haciendo juicio, falta, se abusa, le pide permiso. No, hermano, no, es como al Señor. Uno dirá, bueno, los que trabajan por cuenta propia no tienen problema. No, mi hermano, entre las cosas que Dios aborrece, que son muchas, abomina su corazón, la homosexualidad, la idolatría, tantas cosas más, abomina la pesa falsa. ¿Qué significa? La falta de honestidad. La pesa falsa, todos sabemos de qué se trata, ¿no? Es que el kilo no es un kilo, son 850 gramos. Es hacer trampa en la venta. Los que trabajamos por nuestra cuenta también podemos hacer trampa. La gente no sabe. Puede ser 3, puede ser 30. La única diferencia es que ese trabajo lo estamos haciendo delante de Dios. Bueno, hermano, honestidad. Integridad es la palabra, fieles es la palabra, confiables, que te confíen la llave de la empresa. Es una buena señal cuando te confían la llave de la empresa. Es una buena señal cuando te confían una responsabilidad grande. Dios estaba con José, todo lo que hacía prosperaba, llegó a tener a su cargo casi la cárcel donde estaba. Y no tengamos que ser esa mancha que alguien diga, no, creyente, no me hables. Prefiero pedir a la agencia que me manden alguno, lo pruebo, si no va, se termina. Hermano, hablando de se termina, fieles para con el Señor. De todos estos temas, obviamente, se puede hablar muchísimo tiempo, pero el tiempo se termina. Fieles para con el Señor. Si somos fieles para con el Señor, posiblemente lo seamos con los hombres también, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, si todavía los tenemos, en nuestros trabajos, fieles. Y con el Señor, fieles, confiables. Se dice algo de Abraham muy lindo. Está en Génesis capítulo 18, verso 19. Dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios confía en Abraham. Yo sé, dice Dios, que Abraham va a mandar después de sí que su casa guarden justicia y juicio. Yo confío en Abraham. Hermano, alguien dijo una vez, creyente es el que confía en Dios. Fiel es aquel en quien Dios confía. Creyente es el que confía en Dios. Fiel es aquel o aquella mujer en la que Dios confía. Yo te pregunto, hermano, ¿confía Dios en vos? Confía Dios en mí, de hecho espera Dios de nosotros. Yo estaba esperando de Abraham. Escribe Pablo a Filemón diciendo, yo sé que vos vas a hacer mucho más de lo que te pido. Escribo confiando en tu obediencia. ¿Sos confiable? ¿Sos confiable o sos un problema? Fieles en todo. Respondo al llamar con decisión. Elijo mis días vivir y ser un hombre fiel, y hasta el fin. El Señor le dijo a una de las iglesias, sé fiel un rato, sé fiel hasta la muerte. Que Dios nos dé la gracia, hermano, porque cualquiera de nosotros, por menos de lo de Pedro, por lo menos quien le habla, cae redondo. Por eso que esto es una gracia que ahora le vamos a implorar a Dios, la de ser fieles. El hombre justo, dice el Salmo, ni aun jurando en contra suyo, por eso cambia.
Pues es íntegro, es confiable. Se le puede confiar afectos, se le puede poner confianza, dinero, sentimientos. No será defraudado. Será defraudada tu esposa, tu esposo, tus hijos. Yo he hablado con muchos chicos. Es muy difícil que salgan adelante cuando lo defraudaron los padres. Muy difícil. Padres creyentes que no se lo toman en serio, le hicieron el peor daño que le pueden hacer. Tiene esquizofrenia espiritual. Cuando la madre envejeciere, no la menosprecies, porque de paso te digo, en ese tema le estamos dando clase a nuestros hijos de lo que tienen que hacer el día de mañana con nosotros. Es la clase que le damos de cómo tratamos nosotros a nuestros mayores. Es la clase práctica. Allí los chicos aprenden lo que tendrán que hacer con nosotros el día de mañana cuando la fuerza faltare. Dice el salmista, Señor, cuando la fuerza faltare, no me desampares. La vejez es un momento difícil de la vida. La niñez y la vejez son los puntos más vulnerables de la vida. Cuando la fuerza falta, cuando ya no podemos ganar el pan como antes, cuando dependemos de otro, todas esas cosas. Algún día nos va a tocar a nosotros. El hermano Huésped dice que en sus estudios de medicina en la juventud tenía un esqueleto. Y acá en el esqueleto verdadero, no era de plástico, alguien había escrito, fui lo que eres, serás lo que soy. Como diciendo, tratame con cuidado. Fui lo que eres, serás lo que soy. Los viejos nos podrán decir, fui lo que eres, serás lo que soy. Lo que el hombre sembrare, hermano mío, eso mismo segará. Que Dios nos ayude a sembrar fidelidad. ¿Con quién? Con todos, con todos. En el trabajo también. Pero son inconversos y son malos y es un problema de ellos, hermano, que no sea un problema tuyo, que siga siendo un problema de ellos. Mantenete fiel. Manténgame yo fiel por la gracia de Dios. Oramos al Señor. Padre del cielo, cuánta responsabilidad, Señor, ante estos temas tan importantes de la vida. Quisiéramos nosotros responder al llamar con decisión, Señor, y vivir nuestros días y ser, Señor, fieles. Por eso es que imploramos tu gracia, Señor. No está en nosotros la fidelidad, por el contrario, está el amor por nosotros mismos, Señor, la infidelidad, engañando y siendo engañados. Así dice tu palabra que tú nos conociste. Engañando, siendo engañados. Danos la gracia, Señor, de ser manantial. Y no un manantial corrompido, Señor, sino un manantial de bendición para nuestro matrimonio, de bendición para nuestros hijos por quienes te imploramos, Señor, tú lo sabes. Pero danos la gracia, Señor, de no defraudarlos, porque difícilmente se encontrará remedio para ellos. Te rogamos por nuestros padres mayores, Señor, aquellos que los tenemos, que tú los bendigas, que en la ancianidad y en las canas se cumpla tu promesa de estar con ellos y que nosotros podamos estar a tu lado y al lado de ellos también. Señor, que tú nos bendigas en los trabajos, tanto en relación de dependencia, Señor, como aquellos que trabajamos por nuestra cuenta, para saber que lo estamos haciendo para ti, Señor, no tan solo para los hombres. Y danos esa preciosa gracia, Padre, de ser como Abraham, un hombre, una mujer en quien tú confías. Danos esta bendición que te pedimos. La rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.